Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes en este momento algunos puntos de vista sobre lo que significa el reto, pero también la gran oportunidad de internacionalizar negocios hacia el mercado americano. De qué tamaño es la oportunidad, cómo prepararse un poco mentalmente para esa oportunidad y hacerlo desde la óptica de un empresario latino migrante como lo soy yo, que ya viví el proceso, que viví los temores, viví el reto, viví el momento de arrancar de mi país como colombiano hacia los Estados Unidos con mi familia, a promover mi negocio y a buscar conquistar de alguna manera clientes para potencializar los productos y servicios que en su momento yo ofrecía. Mi nombre es Matías Ríos, yo soy colombiano, soy de Cali, Colombia. Migré a Estados Unidos hace ya 15 años. Antes de esos 15 años estuve yendo y viniendo durante 4 años con mucha regularidad entre Colombia y Texas, Colombia y Nueva York, Colombia y San Francisco, Colombia y California. Y siempre con la intención de ver cómo podía fortalecer mis negocios de Colombia buscando una oportunidad dentro de los Estados Unidos. Y creo que esta es una reflexión que ustedes tienen en su día a día, en este momento en que El Salvador está tan de moda y está mucho más de moda de lo que quizá ustedes que viven allá adentro pueden percibir, porque Salvador, siendo un país pequeño de 6, 7 millones de habitantes, es un país que ha cobrado una preponderancia muy importante hoy en el contexto internacional por temas de legislación, por temas de las cosas novedosas que hace, por convertirse en un ejemplo en muchos sentidos y en muchas variables que ustedes ya conocen, como el control del tema delincuencial y el tema de abrirse hacia el mundo. Y en un mundo como el de hoy, donde producir en China ya no es tan barato como producir hace 15, 10, 12 años, cobra importancia que nuestros países cercanos geográficamente a los Estados Unidos vean la oportunidad de utilizar la mano de obra joven que hoy posee un país como Salvador, la vocación textilera, la vocación de productos agrícolas, la cercanía desde el punto de vista de cultura con otras culturas que ya son muy fuertes en Estados Unidos, como la cultura mexicana, y la posibilidad de ir abriendo mercado hacia este maravilloso país. Y digo maravilloso país de verdad, de corazón. Lo digo en el sentido de que yo he vivido esta experiencia de arrancar como migrante con todos los temores, con todo lo que esto significa, pero también con la intención profesional de tratar de descubrir cómo puedo beneficiar los negocios de mi país, de Colombia, y cómo beneficiar la generación de empleo y el fortalecimiento de los temas locales de país, aprovechando el mercado gigantesco de los Estados Unidos. Así que de eso va estos 15 a 20 minutos que voy a hablar con ustedes, que les voy a compartir algunos puntos de vista. Y por todo esto que viví, y escribí este libro que se llama Enfoque de Águila, que tiene los 21 factores claves para hacer negocios en los Estados Unidos. Y es un libro que pueden conseguir allí en Amazon sin problema, lo despachan a su país, Enfoque de Águila. La visión de un migrante que aprendió a volar alto. Esto suena un poco rimbombante, pero la verdad es más la parte alegórica de que podemos, con visión, como empresarios, podemos facilitar procesos migratorios con nuestros productos y servicios para que tú, como dueño de tu negocio, con tu familia, puedas abrir trocha, abrir mercado en Estados Unidos para tus productos y servicios de tu país de origen y darle el chance a esos productos de que vuelen alto, de que conquisten otras alturas, de que conquisten nichos y micronichos, con tu especialidad, sea la que sea, producir ropa para niños, producir zapatos, producir dulce de guayaba, producir servicios, producir páginas web, producir contenido, lo que sea que tú estés, la línea de negocio en la que estés involucrado, yo creo que aún empresario que tenga un portafolio, que tenga el potencial de ser exportado hoy y que tenga la bendición de una cercanía geográfica como la que tenemos en Centroamérica y Suramérica con los Estados Unidos, se convierte en un tema muy interesante de poner en la agenda gerencial
de los dueños de negocios el sueño de poder poner su producto o servicio en territorio americano. Territorio con 340 millones de habitantes, enseñados a comprar productos y servicios hechos afuera, cansados de ver que los productos digan Made in China, ávidos estos consumidores americanos cuyos hogares tienen un ingreso promedio de $86,000 por año, ávidos de consumir productos y servicios que digan Made in México, Made in Salvador, Made in Guatemala, Made in Centroamérica, que podamos fortalecer otros territorios del país y ojalá territorios mucho más cercanos a la geografía donde estamos. Ahora, ¿qué se siente empezar desde cero en un país donde no conoces el sistema, no conoces el sistema de negocios, quizá no dominas todavía totalmente el idioma, no conoces las reglas? Pues se siente mucho temor, se siente miedo, se siente retos. Pero quiero que sepan que no son miedos ni temores distintos a los que siente una persona en cualquier ciudad de nuestros países, en San Salvador, en Bogotá, en Ciudad de México, cuando arrancamos un negocio. Cuando arrancamos un negocio tenemos temor, temor a lo desconocido y eso es normal. Temor a que no sabemos si nos va a ir bien y eso es normal. Temor a no dominar el sistema de negocios aún dentro de nuestros países, a no saber quién va a ser ese cliente ideal que nos va a comprar y si va a haber recompra o no. Los empresarios siempre vivimos al vilo, vivimos al borde, tenemos incertidumbre. Ser empresario es un acto de fe, un acto de creer que las cosas pueden ser mejor y van a ser mejor porque vamos a tener la constancia y la perseverancia para sacarlo adelante. O sea que, aunque venir a una ciudad de los Estados Unidos, y este es un factor clave de éxito en Estados Unidos, no le vendas a Estados Unidos, no tienes cómo comerte a Estados Unidos como país, cómo conquistar a Estados Unidos, véndele a una ciudad concreta, una sola, y solo en los 2, 3 años siguientes piensa la posibilidad de venderle a una ciudad o a un estado adicional. O sea, lo que quiero decir acá es que el temor que nosotros sentimos a emprender en nuestros países es el mismo temor a lo desconocido de emprender en Estados Unidos. La diferencia es que emprender en Estados Unidos, diversificar tu empresa, abrir una sede de tu empresa de El Salvador en Estados Unidos desde el punto de vista jurídico es súper barato, súper al alcance de cualquiera, sin burocracia de ninguna clase, independientemente de que se hagan procesos migratorios o no, está al orden del día para que cualquier empresario, independientemente de su tamaño en El Salvador, pueda abrir y existir como empresa en los Estados Unidos y empezar a tener algunas aproximaciones, mandando muestras por correo, por FedEx, DHL, lo que sea, hacer llamadas, citas virtuales y empezar ese proceso de internacionalización con lo que tiene. Porque en negocios la complejidad es el enemigo de la implementación. O sea que si arrancas con lo que tienes y empiezas a testear al mercado y empiezas a enviar muestras, de golpe te puedes ir creando una idea de cuál es la magnitud y el tamaño de la oportunidad que quizá tienes en tus manos. Es normal que los migrantes empresarios y los migrantes no empresarios sientan miedo, un miedo silencioso. Eso es normal. Hay incertidumbre, pero no es una incertidumbre distinta a la que sentimos cuando diversificamos nuestros negocios de Centroamérica hacia México o de Centroamérica hacia Sudamérica. La diferencia grande es que Estados Unidos sí es un país que consume de todo y está totalmente acostumbrado a lidiar con todas las nacionalidades. Les doy un ejemplo. Mi oficina, Bixplan, queda en Houston, Texas. Aquí se hablan 140 idiomas. Entonces es muy grande, es muy diverso y al final uno como empresario se dedica a nichos y a subnichos. Aquí dicen, richest is in the niches. Y eso quiere decir, la riqueza está en los subnichos. La idea es ser el rey de un nicho particular. Y he visto empresarios que hemos atendido aquí en Bixplan, empresarios que se especializan en traer productos nostálgicos de su país. Muchos de Centroamérica traen productos dirigidos a su propia comunidad dentro de los Estados Unidos. Pero hay un mercado mucho más amplio que también compra productos y servicios más allá de la nostalgia. O sea que este tema que para un empresario que no ha arrancado y no ha empezado su proceso de internacionalización puede implicar miedo, puede implicar temor, eso ya lo han vivido y lo están viviendo miles de hispanos que emprenden en Estados Unidos. Miles de hispanos de múltiples nacionalidades que ya lo están haciendo y que no están esperando al momento perfecto, porque a veces el momento perfecto es ya, por imperfecto que parezca. Y eso que mi percepción como consultor internacional
es que El Salvador está de moda y tiene el momento ideal porque tiene una presidencia que está totalmente alineada con la presidencia de los Estados Unidos. O sea que de alguna manera a productos y servicios y a los tratados vigentes que cubren a El Salvador, yo creo que este es el momento ideal. Creo que no había habido un momento más perfecto para que un empresario de El Salvador piense en internacionalizar su producto o servicio. Y esto de internacionalizar el producto o servicio suena así gigantesco, como difícil de agarrar, como difícil de abordar. Pero es que cuando alguien crea una oficina en Estados Unidos, un negocio jurídicamente, y abre una pequeña oficina, por decirlo así, de 500, $600 en algún lugar, o incluso con oficinas virtuales de coworking que existen, pues ya tienes una presencia formal en Estados Unidos. Ya existes, tienes empresa, tienes cuenta de banco, tienes cómo recaudar dinero en territorio americano, ya estás formalizado en territorio americano, puedes hablar de que existes jurídicamente en el estado X, sea Florida, o sea Texas, o sea donde sea, California, ya existes formalmente, no has invertido mayor cosa y ya tienes presencia local desde el punto de vista jurídico con una compañía que puede ser totalmente vinculada con la compañía de El Salvador. Entonces, digamos que parece muy complicada la palabra internacionalización, pero realmente, y veo que ustedes vienen haciendo esfuerzos muy grandes con Coexport y con estas organizaciones que llevan décadas trabajando el tema de la internacionalización de los productos y servicios salvadoreños, y creo que ustedes tienen ya un recorrido y creo que tienen ahora es el momento ideal para hacerlo. Quiero contarles un poquito de mi historia. Yo soy colombiano. Yo tengo una gratitud muy grande por lo que aprendí en mi país. Es un país que amo, que visito con total frecuencia. Me encanta. Mi familia está allá. Mis hijos nacieron allá. Mi esposa nació allá. Es un país que valoro porque me dio las bases para poder arrancar hacia los Estados Unidos. Trato de hacer todo lo que hago viendo cómo fortalecer los negocios de mi país, cómo fortalecer a los empresarios de mi país, cómo crear más empleo en mi país y al final visualizar a Estados Unidos como esa tierra de oportunidades, tierra a la que yo le debo mucha gratitud. Yo pude llegar, me recibieron cuando yo tenía 40 años, me dieron una visa de inversión que tramité, una visa L1A, tenía un negocio en Cali, abrí una sede de ese negocio en Texas, me autotransferí como ejecutivo para liderar la compañía en Estados Unidos. La L1 permite eso, que es un camino que está totalmente vigente para ustedes. Estudienla, se llama L1A, lo pueden ver, hay muchos videos sobre este tipo de aplicación en mi canal de YouTube. Es VIX Plan, B grande y de iglesia X, plan como planear, VIX Plan. Y allí van a encontrar muchos videos sobre la L1A. Estudien esa muy particular, que es la que aplica de manera directa para los empresarios de El Salvador. Y con esa visa yo llegué a Estados Unidos, migré con mi esposa, mis hijos eran niños en ese momento y empecé a abrir mercado para los productos que producíamos en territorio colombiano. Y fue todo un proceso. Lo que me llamó mucho la atención es que a mi edad, 40 años, el país me abrió la posibilidad de aplicar ese visado de empresa y radicarme legalmente en territorio americano. Mi esposa tenía permiso de trabajar legalmente, pudo trabajar como arquitecta, ella era arquitecta en Colombia y pudo trabajar en construcción desde que llegó. No firmaba como arquitecta, pero trabajaba en construcción, en obra. Y yo tenía el permiso para desempeñarme laboralmente y permanecer en Estados Unidos. Mis hijos pudieron entrar a las escuelas públicas sin problema. O sea que la legalidad estuvo al orden del día, número de seguro social, licencia de conducción, permiso de trabajo, permiso de estancia para toda la familia. Luego tuve la posibilidad de aplicar después de la L1 una residencia permanente basada en el mismo negocio y me hice residente, le di la cobertura de residencia permanente a mi familia y luego pude hacerme nacional de Estados Unidos, obtuve la nacionalidad como americano. O sea que, sinceramente, yo hice el camino total y eso no quiere decir que fue un camino de rosas, porque claro, siempre hay retos, pero retos tiene abrir una panadería en San Salvador, retos tiene abrir un negocio de marketing en Buenos Aires o en Bogotá, retos siempre hay, los retos y los empresarios van de la mano. Pero mi primer negocio no funcionó. Mi primer negocio en Estados Unidos cometí errores estratégicos, el nivel de investigación, el plan de negocios no fue el más apropiado, no me asesoré de manera apropiada. Digamos que me faltó ser mucho más realista, me faltó entender un poco más el cliente ideal que iba a atender. Era otro momento, habían otros niveles de información disponible,
corrí riesgos, no le dediqué el tiempo correcto a la profundización ideal que debía tener. Y eso me llevó a que ese primer negocio fracasó, falló, aprendí del error, me reinventé rápidamente, cambié el portafolio totalmente, busqué un nuevo tipo de cliente ideal y ese sí me funcionó. Salió súper, fue fluido, pero no de la noche a la mañana, no es en 6 meses, no es en 4 meses. Una buena estrategia en Estados Unidos puede llegar a tomar 12 a 24 meses aterrizarla muy bien, pero uno puede empezar con lo que tiene, puede empezar sin arriesgar mucho dinero, puede arrancar en pequeño, puede arrancar con ese principio de la complejidad es el enemigo de la implementación. Aprendí mucho, el fracaso fue mi maestro, pienso sinceramente hoy, fue un aprendizaje grandísimo. Y hubo diferentes factores que aprendí en el camino. Primero, mentalidad de crecimiento, o sea, siempre pensé de manera positiva, lo voy a sacar adelante, voy a aprender todos los días, voy a corregir cosas pequeñas todos los días, voy a rodearme bien, voy a tener un buen equipo, pero voy a crecer, voy a tener un vuelo fluido, voy a llegar. Tengo claro la meta, aún estoy puliendo el cómo, tengo claro el qué, pero voy a sacar adelante mi proyecto en territorio americano. Luego, pulí mucho más el plan de negocios, tuve la oportunidad de hacer un trabajo mucho más serio, más concienzudo, pude definir una estrategia a 5 años con un crecimiento desde pequeño, o sea, arrancando en pequeño, pero viendo un crecimiento aritmético, más que exponencial, aritmético, mes a mes y año a año, y de haber empezado solito con un solo operador dentro de la firma, dentro de la compañía. Hoy ya somos casi 20 colaboradores directos en la oficina y atendemos alrededor de 800 clientes al año, nos conocen en diferentes estados y ciudades de manera especial, nos recomiendan, o sea que ha sido haber hecho ese plan de negocios ya mucho más sólido, mucho más realista, mucho más funcional, no pensando con el deseo, sino con la razón, más allá de solo el deseo y la pasión. Eso permitió que pudiera tener un mapa de ruta, una hoja de implementación, una brújula que me permitiera tener el norte más claro. Y el otro aprendizaje es tener una red de apoyo, o sea, es más fácil cuando estamos acompañados y quiero aterrizarles un poco qué significa estar acompañados en Estados Unidos. En Estados Unidos no tienes que meter un poco de gente a tu nómina, obvio, lo básico, la operación cotidiana, claro que sí, tienes que tener empleados o subcontratistas. El tema del subcontrato está al orden del día en este país, se utiliza muchísimo, pero debes tener un buen contador, un buen abogado corporativo. El contador no solamente para que liquide impuestos, es para que sea tu guía mes a mes en cómo va el negocio, creando indicadores de gestión para tu negocio desde el punto de vista contable, tributario, de facturación, pero también el abogado que te ayude a revisar los contratos, a elaborar los contratos, a leer lo que vas a firmar, a alguien que te ayude a desarrollar el talento humano. Pero toda esta gente tú la consigues por horas, no tienes que meterlas a nómina, son subcontratistas, prestadores de servicios, y con esa red de apoyo te vas rodeando para ser mucho más asertivo en lo que estás haciendo. También se pueden utilizar cámaras de empresarios, asociaciones de empresarios, apoyo gubernamental a través de sitios que se llaman SBDC, SBDC. Son centros del desarrollo empresarial favorecidos por el mismo gobierno. Están organizaciones como SCORE, que están en todo el país. O sea que hay mucho acceso a fuentes de información, fuentes de mentoring, fuentes de apoyo que ya conocen la cultura de negocios de los Estados Unidos y que participan y en todas las ciudades hay quien te pueda ayudar si buscas ayuda. Entonces, mentalidad de crecimiento fundamental, un plan de negocios como mapa de ruta fundamental, como factor crítico, y hacer tu red de apoyo, no hacerlo solo, rodearte bien en ese camino. Ahora, pensar muy bien que al principio uno opera los negocios, claro que sí, pero esto que voy a decir en este momento no solo aplica para los negocios a desarrollar en territorio americano, esto también aplica para los negocios a desarrollar allá en su país, en El Salvador, en San Salvador. Una cosa es ser operador de negocios y uno ser técnicamente autoempleado de su empresa. Y otra cosa muy diferente es pensar como empresario que va a lograr que el negocio facture, opere, venda, produzca, aunque tú no estés. Y esto es un momento en el que todos los empresarios llegamos a un punto en que tenemos que hacer esta reflexión. Y a este tema
de pasar de ser operador de negocio y convertirse en dueño de negocio, le dedico un capítulo muy importante de mi libro, de manera especial, dando tips y recomendaciones sobre cómo dar esa migración mental de ser un autoempleado, donde si mi negocio yo no estoy 40, 50, 60 horas, no funciona, y pasar a ser una persona que pueda tener un equipo que le rodea, que está empoderado, al que le has delegado, al que le has dado tiempo, coaching, acompañamiento, entrenamiento, que le has dejado a ese equipo cometer errores y aprender del error, que le has dicho, como decía Confucio, aquí se vale cometer errores, pero no se vale repetirlos, que le has permitido construirse y desarrollarse para que ese equipo permita que logres el sueño de ser dueño de negocio y no solamente autoempleado. Entonces, en el libro vas a encontrar muy buena información sobre este tema, es crear un sistema que te permita llegar a ese enfoque, ¿sí? Y que te permita lograr facturación y que te permita ir de vacaciones sin que el negocio sufra. Esto permite facilitar procesos de legado, permite facilitar procesos de transferencia de negocio y permite facilitar incluso procesos en el que cuando le vas a vender el negocio a un tercero, cuando decides retirarte, cambiar de actividad o dedicar tu dinero a otras actividades más tranquilas que te consuman menos el tiempo, pensar como dueño de negocio te permite hacer una transición más fácil y hacer valorar mucho mejor tu negocio. Así que todos estos temas los tocamos dentro del libro Enfoque de Águila, que lo encuentran ahí en Amazon. Es no heredes un negocio, entrega un legado, piensa como empresario, no supongas que le vas a dejar tu negocio a tus hijos. Eso pasa, pero de manera accidental. Si tu hijo quiere otra cosa, no le pongas una cárcel a tu hijo, permítele ser libre y hacer su propio camino. Tú no le impongas a tus hijos a qué se van a dedicar, porque a ti te gustaba vender zapatos, ahora mi hijo tiene que vender zapatos. Eso debería ser una opción para ellos y no una imposición, porque si manejan un negocio que no aman, pues lo van a dejar ir, lo van a dejar perder. Así que es mejor pensar inteligentemente. Si es del caso, vendo el negocio, si es del caso, me asocio con alguien, tengo un retiro más, digamos, un retiro mucho más sólido como empresario, pero dejo que mis hijos avancen bajo lo que ellos quieran. Si se enamoran de mi negocio, maravilloso, y quien tenga esa fortuna es espectacular, pero no es lo más común. Así que Enfoque de Águila es mucho más que un libro, es una brújula que les puede ayudar a entender la cultura de negocios de los Estados Unidos, a entender los diversos factores claves que están totalmente desarrollados a través de infografías, a través de frases muy concretas y un estilo de comunicación de administración para dummies, en el que van a encontrar la posibilidad de entender la cultura de negocios de los Estados Unidos, el networking, el cómo llegar como migrante y adaptarnos culturalmente, la magnitud de la oportunidad de los Estados Unidos. Allí les cuento algo de temas personales, pero más allá de la historia personal, también les muestro muchos casos de éxitos de otras compañías y de otras personas que han tenido negocios increíblemente asertivos dentro de los Estados Unidos y los han construido desde cero y empezaron con $1 o con $1,000, no empezaron con fortunas, crearon los negocios en territorio americano. Así que lo encuentran allá en Amazon como Enfoque de Águila. Algunos elementos que pueden ustedes encontrar en el libro va a ser la descripción de la diversidad cultural como elemento facilitador para emprender en Estados Unidos, entender que hay tantas culturas, tantos idiomas, tantos nichos y subnichos, que tú te puedes dedicar a un nicho en particular y puedes darle la oportunidad de crecer a tu producto y servicio allí. Que Estados Unidos tiene una infraestructura empresarial fuertísima, hay acceso a capital, acceso a tecnología, a mercados muy diversos y se propende hacia la innovación, se premia la innovación, se premia el valor agregado. Y también que nosotros al dominar un español por venir de países hispanos, tenemos esta habilidad de poder conectar con los otros países hispanos y con los hispanohablantes dentro del territorio americano, que no son poquitos, estamos hablando de al menos 70 millones de migrantes hispanos y súmenle a eso las otras personas que no son migrantes pero que también hablan español. O sea, ese bilingüismo se convierte en una ventaja competitiva para nosotros porque tener un fluido español nos permite conectar
culturalmente, pero también en su propio idioma, con una masa de clientes muy grandes dentro del territorio americano. Y hay una cultura muy grande de apoyar el emprendimiento. Por ejemplo, existe una entidad que se llama el Small Business Administration, que es la administración de pequeños negocios de los Estados Unidos. Dedican billones de dólares a favorecer negocios de residentes y ciudadanos en territorio americano para crear pequeños negocios. Estados Unidos valora de manera muy sustancial un ejército de pequeños negocios que crean 2, 3, 4, 5 empleos en territorio americano. En la generación de empleo, ellos la tienen clara, 75 de cada 100 empleos los generan los pequeños negocios y por eso dedican tantos recursos a potencializar la creación de más negocios en territorio americano. Así que, ¿cómo identificar, cómo entrar? Miren, hagan su análisis demográfico, revisen un poquito la población en la ciudad donde van a entrar, miren cómo están los ingresos, la ubicación, miren qué proporción de esas personas obedecen al nicho al que ustedes quieren llegar. Esa información está pública, está ahí en Internet, es fácil de detectar. Luego, definan cuál es la necesidad que le van a satisfacer al cliente, identifiquen qué problema le atormenta al cliente, miren a ver qué preferencias tiene y vean cómo construyen una solución con su producto, ya sea con esa billetera de cuero hecha por madres, cabeza de familia en San Salvador, o esos textiles hechos con el cariño y con toda la mano de obra de familias que se están avanzando con base en el diseño y en la elaboración de esas prendas. Háganle una historia, obviamente mantengan el estándar alto, pero definan esa necesidad. Luego, evalúen competidores, por supuesto, no tengan miedo a competir con alguien que vende más barato. Así usted venda más costoso, pero si su producto lo justifica, aquí hay quien lo compre. No se metan en guerras de precio, defiendan su valor, defiendan su precio, expliquen el porqué en las etiquetas, pero no tengan miedo con eso. Aquí se venden múltiples tipos de producto en la misma categoría, unos costosísimos, otros más baratos, cada uno defiende su oferta de valor. Y trace una estrategia de posicionamiento. Esto es muy importante. Comunique bien, con branding, con buena comunicación. Explique su valor, explique por qué usted es mejor que la competencia en X o Y sentido. Diferénciese. Esto es muy importante. Así que gracias de verdad por este espacio. Gracias por darnos la opción de contarles sobre esta comunidad de enfoque de águila como concepto. Adquieran el libro allí en Amazon y